206 aniversario del 25 de mayo de 1810, motivo que vamos a tomar un poco como excusa para conversar con Hernán Camarero, historiador, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador, director de la revista Archivo, sobre una interpretación que podríamos llamar alternativa de aquellos acontecimientos y más en general sobre la obra del historiador marxista, trotskista Milcías Peña. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Chipe, por la invitación. Bueno, uno puede ver de alguna forma en lo que ha salido en los medios de comunicación como recordatorios del 25 de mayo, dos gruesas interpretaciones, ¿no? Podríamos decir la liberal mitrista, más tradicional, la que se enseñaba habitualmente en los colegios, sí. Mayo Caseros, y la revisionista, ¿no? la que de algún modo tomó para sí el peronismo con distintas versiones. Menos conocida es una visión de la historia argentina alternativa dada desde el marxismo de raíz trotskista, donde la obra de Milcías Peña es clave. ¿Qué nos puedes decir, empezando por la interpretación del 25 de mayo? Bueno, sí, efectivamente la obra de Milcías Peña es muy importante en el sentido de que forjó una interpretación claramente diferenciada, como vos decías, de la interpretación del liberalismo mitrista, la gran historia que escribió Vicente Fidel López y Mitre, que encontraba en Mayo, de alguna manera, la partera de una nueva nación y le adjudicaba toda una cantidad de ideales emancipatorios que luego, bueno, se habrían frustrado por la acción de actores retardatarios, los caudillos, Rosas, y que con Caseros, y que luego con el triunfo de Mitre y la reunificación nacional del 62, encontraba su nuevo destino. Como bien vos decías, esa era la línea Mayo-Caseros. Esa interpretación del liberal mitrismo fue la que resultó hegemónica, como una suerte de discurso oficial, y se plasmó en el sistema escolar. En contracara con esa interpretación estuvo la del revisionismo histórico, que de alguna manera invertía la carga valorativa de lo planteado por el liberalismo, por la historia liberal, y encontraba, bueno, precisamente en los caudillos y sobre todo en Rosas, el punto de partida de la construcción de una nación que recobraba su destino histórico. Claramente Milcías Peña lo que intenta ofrecer es una interpretación alternativa, una interpretación, como bien vos decís, claramente marxista, haciendo un análisis marxista y realizando una labor de desmitificación, así es el término que él utiliza, ¿no? Es decir, voltear los grandes mitos de la historia liberal y de la historia del revisionismo. En realidad, después podemos profundizar, discute contra otras dos variantes, que es la variante más proveniente de la izquierda, que es la de la interpretación de la izquierda nacional, fundamentalmente Abelardo Ramos, y la de Rodolfo Puigros, desde el Partido Comunista, del estalinismo, que de algún modo retoma la interpretación liberal, pero le incorpora otros elementos. El planteo fundamental, el planteo disruptor en Peña, es que él señala que la Revolución de Mayo, en verdad, no fue una revolución. Es decir, hubo muchos más elementos de continuidad que de ruptura. Y sobre todo, en el capítulo sobre Mayo, discute contra la interpretación de Puigros, planteando de que la Revolución de Mayo no fue ni quiso ser una revolución democrático-burguesa. No fue una revolución social. Es decir, no tuvo ninguno de los elementos fundamentales que expresa toda gran revolución social, de algún modo la Revolución Francesa o la Revolución Rusa del 17. Es decir, no llevó una nueva clase social al poder, no expropió a ninguna clase, no alteró las relaciones de propiedad. Fue una revolución, decía Peña, meramente política, ¿no? Es decir, lo que llevó es a la separación de la élite colonial gobernante por otra élite que no tuvo ningún programa emancipatorio. En realidad se erigió rápidamente como una oligarquía supeditada al imperialismo británico y que no transformó de ningún modo las bases económicas y sociales del país y frustró la posibilidad de construir una nación independiente. Es decir, en ese sentido, cuando Peña expresa su interpretación, construye esta interpretación en la década del 50 aproximadamente, cuando elabora su obra, aparecía como un planteo fuertemente novedoso. Es cierto que retomaba algunos otros análisis. Hay una deuda en Peña, por ejemplo, con algunas visiones de Juan Bautista Alberdi y en buena medida también de Sarmiento. Pero es cierto que Peña retoma esos planteos y lo hace con una sofisticación mucho mayor en el sentido de incorporarle argumentos plenamente marxistas.
Ahora hay una reivindicación del talento político de Mariano Moreno, ¿no? Aunque Sí. se diferencia la interpretación de Puigdrós respecto del papel de Moreno y del plan de operaciones, sin embargo le reconoce un talento político impresionante, ¿no? Sí, sí. Lo que sucede es que, claro, lo que va a plantear de alguna manera Peña es que en la Revolución de Mayo no estuvo planteada una alternativa histórica de superación. Esa alternativa no encarnó ni en la oligarquía portuaria, ni la burguesía portuaria, ni los terratenientes bonaerenses, ni tampoco en las oligarquías del interior, que si bien tenían apoyo popular, no tenían una alternativa histórica superior a la ofrecida por la oligarquía portuaria. Entonces, hay una suerte de tragedia histórica que no logra ser superada, suturada, y Mariano Moreno, si bien expresa un contenido revolucionario en sus proclamas, no tiene base social, ¿no?, con la cual encarnar esa alternativa histórica. En ese sentido, es una visión efectivamente trágica, ¿no?, sin solución. Sí, y hay una idea como de que la revolución y después la guerra de la independencia va avanzando de contragolpe, que en realidad Claro. lo que la va radicalizando hacia la proclamación de la independencia posterior tiene que ver con la intransigencia, digamos, de España y de los funcionarios desplazados que a toda costa querían volver a retomar el control. En ese sentido, golpea sobre un elemento sobre el cual también se ha reflexionado luego mucho, que es que es muy claro que los que protagonizan la revolución en el sentido de la Semana de Mayo, los acontecimientos de mayo del 10, no tienen en lo más mínimo idea de construir una nación independiente. En realidad lo que buscan es una forma de autogobierno, que se hace además en nombre del rey español. Es decir, en buena medida la revolución tiene que ver con una suerte de debacle, desmoronamiento de la monarquía hispánica, después de que Napoleón invade la península ibérica en 1808, y que en el Río de la Plata había ocurrido un acontecimiento importante, es que en 1806, 1807 se habían producido las invasiones inglesas y eso había llevado a un diagnóstico del derrumbe del poder militar español y la aparición de las milicias. Ese factor ayudó a los acontecimientos de mayo, pero entenderlos como una revolución claramente independentista sería forzar, sería obviamente hacer un anacronismo. Tampoco tenían la idea de formar una nación porque la propia idea de nación no estaba fraguada, ¿no? Es una idea que viene de algún modo con posterioridad. Yo creo que hay puntos muy fuertes en la interpretación de Milcíades, Peña, en relación a la Revolución de Mayo, pero al mismo tiempo no le ve elementos complejos, ¿no? Complejos de tomar, de reivindicar o de rescatar sin beneficio de inventario. Me parece que hay algún problema en... creo que pone demasiado énfasis en los elementos de continuidad, en los elementos no revolucionarios, pero de algún modo subestima las transformaciones que efectivamente sí ocurrieron. Quizá no en mayo de 1810, pero sí en los meses y años posteriores. No fue lo mismo. Porque uno podría decir, Peña es sabido que él caracteriza como de capitalismo colonial a la formación social previa a la revolución, ¿no? Y esa formación social no se continúa, deja de ser capitalismo colonial, aun cuando la oligarquía de comerciantes y terratenientes siguen manteniendo el poder económico. Exacto, ahí hay un juego entre, podría decirse, elementos de continuidad y elementos de ruptura en mayo. Hay elementos de continuidad bastante evidentes, ¿no? Hay una continuidad de formas jurídicas, administrativas, políticas, no se altera sustancialmente la dominación social, esos son los puntos en los que Peña marca con fuerza, pero hay elementos de cambio, indudablemente hay elementos de cambio. Bueno, desaparece el gobierno monárquico, aparece de algún modo un gobierno republicano muy precario, cambia el circuito económico, ¿no? El viejo circuito que sacaba la plata altoperuana por Buenos Aires se altera y surge un nuevo circuito económico de integración al mercado atlántico, se ruralizan las bases del poder, ¿no? Es decir, aparece este factor de los terratenientes con una base de poder construida de otro modo, aparece la vida política y hay una incorporación también, una participación en la revolución de elementos plebeyos, que quizá en la visión de Peña vos viste, Cristian, que está muy subestimado, ¿no? Plantea que es una revolución casi en las alturas, es decir, una disputa entre una élite que desplaza a la otra, la colonial. Sí, cuando habla de los acontecimientos de lucha de clases donde intervienen las clases explotadas subalternas, dice que no hay una relación entre esto y la revolución, cuestión que es discutible también. Sí, ¿no? Es discutible en ese hay otra interpretación hecha de raíz trotskista, que es la de Liborio Justo, ¿no? Nuestra patria vasalla, que tiene una visión más de Mariano Moreno como encarnando una ala más revolucionaria y Rivadavia como viniendo a cerrar el ciclo de mayo
y dándole mucha importancia al acontecimiento del 25 de mayo de 1811 frente al lago Titicaca, cuando Castelli, comandando el ejército del Alto Perú, ¿no?, proclama la igualdad entre los indios, los negros, los blancos, los criollos, y bueno, cuestión que le gana el repudio posterior de la oligarquía del Alto Perú. Claro, exacto. Viste que en Peña, incluso el personaje mismo, no se habla mucho de Moreno, se habla muy poco de Castelli y Monteagudo, es decir, se habla poco de Artigas, es decir, las otras variantes planteadas a partir de la Revolución de 1810 están subestimadas, ¿no?, en el análisis de Peña. Es muy claro, yo creo que en ese punto, sobre todo, este trabajo sobre la Revolución de Mayo integra una visión global de Milcíades Peña de la historia argentina, que se plasmó en el libro Historia del Pueblo Argentino, que fue un borrador que Peña no llegó a publicar en vida. Y él, a lo largo de esas 500 páginas de su obra, va discutiendo con distintas interpretaciones, van cambiando los énfasis. Creo que en el caso del capítulo sobre la Revolución de Mayo, él elige discutir fundamentalmente con la interpretación de Puiggrós para desmitificar esta idea de que fue una revolución democrática y burguesa. Y ahí hay un punto interesante para discutir. Él lo hace porque está obsesionado con quitarle legitimidad histórica al planteo de la revolución por etapas. Es decir, él plantea, el argumento de Puiggrós es que había sido una revolución democrática y burguesa fallida, que no se había logrado desenvolver. Pero bueno, lo que había aquí era un régimen feudal y por lo tanto toda la progresividad estuvo en la revolución, en el acto de la revolución. Y bueno, por lo tanto había que esperar una nueva revolución democrática y burguesa. De alguna manera Peña quiere discutir con ese diagnóstico, señalando que en la burguesía no hay progresividad, en la burguesía argentina no hay progresividad alguna. Vamos a una pausa y continuamos conversando con Hernán Camarero. Seguimos conversando con Hernán Camarero sobre el significado del 25 de mayo, la obra de Milcíades Peña. Digamos que en el 2012 se hizo una publicación compilando de algún modo los textos que antes se publicaban por separado de la historia del pueblo argentino de Milcíades Peña, con un trabajo de Horacio Tarcus muy importante de edición, que antes había escrito El marxismo trágico, ¿no?, referente a la obra de Silvio Frondizi y de Milcíades Peña. Vos mencionabas recién el papel de Puiggrós como contradictor de Peña, ¿no? Peña discutiendo contra las tesis de Puiggrós que sostenían de algún modo la estrategia del estalinismo, y con la paradoja de que un historiador que plantea la tesis liberal mitrista después se transforma en el apoyo por izquierda del peronismo. Exactamente, es el viraje de Puiggrós. ¿Cuál es esta crítica? Digo, si uno puede ver la visión más general en la cual Mayo tiene una parte, como vos señalabas, si vos tenés que plantear los ejes de la interpretación historiográfica de Peña. Yo creo que ahí hay una paradoja, que la obra de él se escribe bajo el título Historia del Pueblo Argentino, pero quizá no es tanto el pueblo argentino, las masas las que tienen el protagonismo en el texto, sino fundamentalmente la clase dominante. Lo que hace Peña es una disección de la clase dominante argentina, de la burguesía argentina, y intentando demostrar el fracaso histórico de la burguesía por construir una gran nación. Una nación democrática, desarrollada. Él asocia mucho el desarrollo a la industria, al crecimiento industrial. Entonces él, de alguna manera, lo que señala es que esas grandes tareas de una revolución democrática no pudieron ser encarnadas por la burguesía. Y de algún modo, la única manera de romper los lazos de la dependencia, desarrollar la nación, está en manos de la clase obrera, acaudillando el conjunto de clases explotadas. En ese sentido, es muy obvio que Peña intenta introducir el análisis de la visión general sobre la historia argentina, la ley de desarrollo desigual y combinado y la teoría de la revolución permanente de Trotsky. Es muy claro en ese sentido. Y desde ahí discute con Puiggrós y discute en realidad con todas las otras interpretaciones. Bueno, Peña sabemos que empieza su militancia muy joven, ¿no? Él había nacido en mayo de 1933 en La Plata, tiene su militancia en la Juventud Socialista y se hace trotskista entrando en la corriente de Nahuel Moreno, ¿no? Con quien tiene una deuda quizá muy importante también en su formulación historiográfica. Sí, y a veces no del todo calibrada, ¿no?
porque como bien vos decís, él ingresa al pequeño grupo formado, dirigido por Moreno en el año 43, que se llama GOM, el Grupo Obrero Marxista, y él entra en el año 47 cuando tenía apenas 14 años, de modo que todo el proceso formativo de Peña se hace militando en la corriente trotskista. Y en realidad, inclusive, hay una serie de trabajos de esa corriente, y fundamentalmente de Moreno, que de algún modo anticipan muchos de los planteos que luego retoma y desarrolla con mucha más claridad Peña y con mucha más sustancia. Por ejemplo, la idea de la colonización, del carácter capitalista de la colonización española en América, está anticipada por un pequeño trabajo de Moreno que se llama 4 tesis sobre la colonización española y portuguesa. De modo que hay ahí ideas que en realidad no tiene ningún sentido discutir a quién pertenecen, sino ver el contexto en el cual se desenvolvió Peña como intelectual, que fue en un contexto militante, ¿no? Él se forma como marxista en un contexto militante. De hecho, vos sabés, Cristian, que Peña nunca estudió en la universidad y ni siquiera tenía un título secundario. Es decir, su escuela de formación fue la militancia política. Y el otro punto, creo que importante, por el cual es muy recordado Peña, vos sabés que es su análisis de la clase dominante en Argentina, y sobre todo esta idea de desmitificar que la burguesía industrial tuvo intereses contradictorios con la oligarquía agraria. Uno de los puntos clave de la polémica con Abelardo Ramos, ¿no? Claro, claro. Es decir, justamente para cuestionar la idea de que tiene progresividad, tiene progresividad la burguesía industrial o la burguesía nacional, muestra que en realidad la burguesía industrial surgió virtualmente como una extensión de la burguesía agraria. Es decir, que no solo que no hay intereses contradictorios, sino que hay una virtual fusión de intereses entre los terratenientes y los industriales. Esta idea parece una idea, obviamente, muy novedosa en el siglo XX, pero fíjate que también ahí aparecen antecedentes en los análisis del GOM. Si uno analiza algunos documentos poco trabajados del GOM, como las tesis industriales, las tesis agrarias, o las tesis latinoamericanas, de los años, son en general textos de los años 47, 48, 49, cuando todavía Peña era muy, muy joven, ahí están embrionariamente esos planteos, ¿no? Esa idea de que la burguesía industrial carece de autonomía y en realidad es una extensión de los propios intereses terratenientes. A mí siempre me quedó la sensación de que él queda un poco preso de la idea de que una transformación social está ligada a una revolución industrial, ¿no? Claro, sí. Uno puede ver ese sesgo planteado en sus análisis. Es el gran ¿no? límite de su interpretación. Y quizá no darle la suficiente importancia a la idea de una nación latinoamericana o a la posibilidad, ¿no? Siempre está discutiendo la perspectiva de la nación argentina, ¿no? Sí, un poco sí. en los textos dentro de que la crítica Ramos, entre otras, aparece como demoledora, ¿no? Cuando se ve que los nombres de los miembros de la sociedad rural, los mismos apellidos, están en los orígenes de la Unión Industrial, ¿no? Y es interesante que todo ese estudio que hace, esa disección que hace de la burguesía industrial, de los grandes grupos económicos, la hace justamente en ese contexto militante que antes mencionábamos, ¿no? Uno puede encontrar ahí los estudios del GOM, esos trabajos sobre el grupo Tornkins, el grupo Bember, el grupo Roberts, y mostrando cómo eran los propios terratenientes los que diversificaban sus intereses en la industria, en el comercio, en la actividad bancaria. Fíjate que son planteos que anticipan lo que luego van a ser desarrollos en el siglo XX desde una perspectiva académica, como los de Jorge Sábato, los de Jorge Schwarzer, bueno, que fue en parte, en buena medida, un discípulo de Peña. Es decir, hay en bruto ideas muy novedosas, y por eso Peña es tan recordado, por eso Peña todavía es recordado, ¿no? Dejó una huella muy profunda en el sentido que rompió con concepciones muy establecidas y inauguró planteos muy novedosos. El propio Alperindongui, ¿no? Toma algunas de las ideas. En realidad hay muchos trabajos que, bueno, Rock cuando habla del radicalismo, también es cierto que cuando uno ve de conjunto la obra de Peña, el punto fuerte de Historia del Pueblo Argentino, me refiero a la obra histórica, porque hubo varios Peñas, ¿no? También hubo un Peña, por ejemplo, editor de revista, que fue muy importante, la revista Fichas, de Investigación Económica y Social, que fue una gran revista de algún modo un punto de referencia de la izquierda intelectual sesentista, sale entre el 64 y 65. Había sido antes editor de otra revista, de un contenido más militante, que fue Estrategia. Estrategia Internacional, con Moreno. Estrategia de la Emancipación Nacional, se llama, del año 57. Es decir, hay muchos Peñas, pero decía, el Peña de Historia del Pueblo Argentino concentra, el énfasis está en el siglo XIX. Si uno ve el conjunto de las 500 páginas, prácticamente 400 son del siglo XIX, y el siglo XX
está tramitado de manera un poco más rápida. Sin embargo, en lo que dice sobre el radicalismo, sobre la década del 30, sobre el peronismo, dejó huella también, ¿no? Sus análisis sobre el peronismo son muy polémicos. 29 de diciembre de 1965, Peña se suicida. Sí. Un dato que me da Mabel Bellucci, que es su pareja, su compañera Regina Rosen, Sí. edita en el año 1970 junto con Mirta Heró Las mujeres dicen basta, ¿no? Sí. Un libro feminista muy Sí. importante en aquel momento, Así dato es. que no conocía previamente. Así es. Y respecto a la hipótesis política detrás de esta desazón que tiene Peña, esta desmoralización, ¿a qué la atribuís? Bueno, quizá en parte, algunos han leído una suerte de testamento político en su famoso trabajo que Sobre publica el en quietismo Fichas, de la clase obrera. que se llama Quietismo y conservadurismo en la clase obrera argentina. A mí me parece un artículo complicado, es decir, él plantea de algún modo el fracaso, dice la clase obrera argentina es inevitablemente peronista y eso es una cultura, una identidad profundamente conservadora y quietista. De modo que hasta que la clase obrera no rompa con el peronismo, lo cual además él la ve como una posibilidad muy incierta, no hay ninguna posibilidad del desarrollo de una alternativa socialista en Argentina. En realidad el balance que sale de esa posición, de ese artículo, es que prácticamente no se puede hacer nada, ¿no? Se equivoca claramente. 4 años después el Cordobazo, hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario de ese hecho, ¿no? Llama la atención. Totalmente. En realidad no sirve para interpretar los procesos anteriores, el proceso de la resistencia, de fines de los 50, principios de los 60, y no pasa la prueba de la historia en el sentido que ese quietismo y ese conservadurismo que él consideraba casi ontológico, se desmorona con el Cordobazo, pocos años después. Es decir, no sirve en realidad como una hoja de ruta, ¿no? Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Hemos estado conversando, nos falta la oportunidad para que volvamos a estar acá en La Izquierda Diario TV.